Les decía entonces que la herencia de los caracteres cuantitativos es un tema de fundamento de la materia, ¿sí? Y es un tema bastante complejo y existen varios libros que tratan solamente esta temática, ¿sí? Nosotros acá tenemos los dos libros principales que tomamos como bibliografía. Estos libros se encuentran en biblioteca y si no pueden conseguirlos, nos solicitan y podemos quizás escanear los capítulos que necesiten, ¿sí? Es un tema bastante largo, así que lo vamos a dar en 2 clases teóricas y también, obviamente, van a desarrollar 2 trabajos prácticos. Bueno, más de la mitad de los avances en la productividad agrícola, ¿sí?, están asociados directa o indirectamente a la manipulación genética de los cultivos, que como habíamos visto en un poco de historia, esta manipulación se hacía en los inicios de la agricultura de forma inconsciente, de forma intuitiva, y luego comenzó a hacerse de forma dirigida. La genética cuantitativa supone el núcleo central de la mejora animal y vegetal, proporcionando la base para el diseño y utilización de los sistemas de selección, ¿sí? O sea, miren la importancia que tiene. En base a la genética cuantitativa vamos a diseñar y vamos a saber qué método de selección vamos a poder utilizar. Romagosa, que es uno de los autores que trata este tema, detalla que la formación de los mejoradores modernos, ¿sí?, se basa fundamentalmente en un equilibrio entre la mejora convencional, que es lo que nosotros, o mejora clásica, que es lo que nosotros prácticamente vemos en el 80% de nuestra materia, desarrollamos la mejora convencional, pero también tienen que tener fuerte formación en biología, como lo vimos en la clase anterior, fundamental la biología floral y los sistemas reproductivos de cultivo con el que vamos a trabajar, la genética molecular y la genética cuantitativa. Mariotti y Colavino, que son los autores del otro libro, que es uno de los libros más recientes sobre la temática de herencia cuantitativa, definen a los caracteres cuantitativos como aquellos que son complejos e incluso indefinidos en cuanto a su determinación genética. Esto hace difícil la identificación de los genes que están involucrados en su expresión, aún más con la aplicación de las nuevas tecnologías de base molecular ahora disponibles. Es decir, que los caracteres cuantitativos son bastante complejos de analizar. Definimos a la genética cuantitativa entonces como aquella que estudia la arquitectura genética y la heredabilidad de los caracteres que muestran variación continua y que están regidos por varios loci, cada uno con 2 o más alelos de efectos variables sujetos a efectos ambientales importantes. Esta es una primera definición que vamos a ir desarrollando en este capítulo. El mejoramiento genético de los cultivos, entonces, casi siempre está dirigido ¿a qué? A incrementar el potencial productivo de ese cultivo. Y esta característica está asociada a componentes cuantitativos. Estos componentes son frecuentemente de arquitectura compleja, como acabamos de decir, y su expresión final está determinada por una combinación de efectos genéticos y ambientales. Los clásicos objetivos de mejora genética que ya vimos en clases anteriores hacía referencia, o sea que en todo programa de mejoramiento no debe faltar el rendimiento y sus componentes de rendimiento, la resistencia a factores bióticos o abióticos
y obviamente a los relacionados con la calidad del producto final. Todos estos caracteres, objetivos principales de un programa de mejora, están o se inscriben en lo que son los llamados caracteres cuantitativos, es decir, que están gobernados por caracteres cuantitativos. De ahí la importancia que tiene este capítulo en la materia, ¿sí? Porque la mayoría de los caracteres con los que nosotros nos vamos a manejar para obtener una buena variedad agrícola están regidos por caracteres cuantitativos. Los caracteres cuantitativos se refieren entonces a aquellos atributos que se describen mejor mediante mediciones directas. Es decir, yo peso un determinado, por ejemplo, el peso de 1000 semillas, mido longitud de mazorca, por ejemplo, tomo el diámetro, ¿sí?, de tallo, mido la densidad, la concentración de algún elemento, ¿sí? O conteos, o inclusive se hace con base a escalas indicativas de esa intensidad, de la intensidad en la expresión de este carácter. Es decir, que tenemos caracteres que se miden, se denominan métricos, y que se cuentan serían los merísticos. Entonces, estos caracteres se miden o se expresan en unidades de medición. Pueden ser enteras, relativas, fraccionarias. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Rendimiento por planta, longitud de la espiga, el área foliar, diámetro del tallo, perímetro y volumen de fruto. Puede ser contenido de proteínas, contenido de aceites, de azúcares. Bueno, entonces, obviamente, como estamos diciendo que estos caracteres están sujetos a medición, estas mediciones, ¿con qué van a estar relacionadas? En primer lugar, con la precisión de los instrumentos y las condiciones y los procedimientos que se utilicen para hacer esa medición, ¿sí? Y obviamente por el factor humano, es decir, que este es un factor de subjetividad y va a depender de la experiencia del observador. ¿Mm? El resultado final de esta medición, que caracteriza a este atributo cuantitativo, ¿cómo estará entonces integrado? Está integrado por componentes genéticos, que son los que determinan ese carácter cuantitativo, ¿sí? Existen efectos modeladores del ambiente en el que se expresan, y los efectos distorsionantes, que justamente son los que derivan de lo que acabamos de decir, de la medición o de la caracterización que tenemos que hacer. Bueno, para realizar el análisis, ¿sí?, de la herencia de estos caracteres cuantitativos existen dos escuelas, ¿sí?, dos enfoques. Un enfoque es el enfoque biométrico, ¿sí?, y es el que nosotros básicamente nos vamos a tomar en el desarrollo de la materia, y es el que analiza la variación tomando a todos los genes en su conjunto y evaluando la expresión final de ese carácter. Tiene una metodología estadística y se desarrollan modelos biométricos para su análisis. En el enfoque biométrico nos basamos en el fenotipo. Decimos que el fenotipo entonces es el objeto de la medición y la base misma de la selección. Es decir, que seleccionamos por el fenotipo. Y el enfoque no biométrico analiza la variación tomando los genes por separado, como si fueran caracteres mendelianos cualitativos. Es decir, que apunta a localizar esos genes, a individualizarlos a través de un mapeo. Es decir, que el enfoque no biométrico es el que se basa en la genética molecular, utiliza marcadores moleculares para realizar el mapeo de QTL y también marcadores citológicos. Es decir, en el enfoque no biométrico se utilizarían todas aquellas herramientas, ¿sí?, que son auxiliares
de la mejora clásica, digamos, ¿sí? Entonces, decimos que el enfoque biométrico analiza la variación tomando todos los genes en conjunto. Estos genes que controlan estas diferencias métricas son numerosos. Cada uno de ellos tiene un efecto pequeño, aditivo e intercambiable. Ya vamos a ver qué significa cada uno de estos puntos. Los caracteres cuantitativos están muy influenciados por el ambiente. Esto hace que sea imposible poder identificarlos y menos aún conocer sus efectos individuales. Son llamados poligenes, es decir, caracteres cuantitativos es sinónimo de poligenes. Y la imposibilidad de individualizar a sus efectos es lo que llevó a desarrollar el concepto de factor efectivo, concepto desarrollado por Mariotti ya en el año 1986, y él define al factor efectivo como ese trozo, ese pedazo de cromosoma al que se considera una unidad hereditaria en términos biométricos, es decir, ese factor efectivo serían todos esos poligenes que están determinando ese carácter cuantitativo. En el enfoque no biométrico, entonces dijimos que se analizaba la variación continua tomando a los genes por separado. Esta escuela fue desarrollada, este enfoque no biométrico por Sodei, ¿sí? En el 61, con los trabajos de localización de genes, ¿sí? Es lo que dio la base de este análisis no biométrico. Pero este enfoque, esta escuela, se actualiza y recobra muchísima importancia, obviamente, cuando comienza a desarrollarse la genética molecular, los marcadores moleculares, el mapeo de QTLs y marcadores citológicos, ¿sí? Requiere técnicas de mapas saturados con innumerables marcadores a lo largo del cromosoma, porque de esta manera se va a poder ubicar esas regiones de actividad cuantitativa, es decir, los QTL, que es una simbología por el nombre inglés, porque es Quantitative Traits Loci, que significa el loci de caracteres cuantitativos. Entonces, esos QTL son esas regiones de actividad cuantitativa, que entonces el enfoque no biométrico los tiene que, en base a estas técnicas, ¿sí? Localizar, ¿sí? Y ahí en esa zona, en los QTLs, suponemos que hay varios poligenes que gobiernan un carácter cuantitativo. Cuando se detectan QTLs asociados a marcadores fácilmente distinguibles, que no es tan sencillo, ¿sí? Se puede eludir el efecto ambiental. Todas estas técnicas se van a ver en un práctico, ¿sí? Que van a ver más adelante, y se van a tratar en profundidad algunas de estas técnicas, ¿sí? Bueno, entonces, sintetizando, el enfoque biométrico es una metodología que aplica modelos estadísticos y genéticos basada fundamentalmente en el fenotipo, que dijimos que es la expresión última del genotipo. Entonces es el objeto de la medición y la base misma de la selección. Y el enfoque no biométrico ya apunta a un mapeo, es decir, a ubicar esos genes, a localizarlos a través de estas herramientas que dijimos, marcadores moleculares, y resaltando nuevamente que se necesitan muchos marcadores, es decir, es bastante complicado, pero se puede desarrollar de esta manera. Ambos enfoques metodológicos son complementarios, es decir, no son excluyentes. Si tenemos la posibilidad de poder realizar
utilizar estas herramientas biotecnológicas, digamos, se complementa con todo lo que hagamos dentro del enfoque biométrico. No es que son excluyentes, sí se pueden complementar. Vamos a repasar entonces ahora los caracteres, ¿sí? Los tipos de caracteres que tenemos. Ustedes desarrollaron básicamente en genética, vieron todo lo que eran los caracteres cualitativos, ¿sí? Nosotros ahora vamos a trabajar y vamos a analizar los caracteres cuantitativos. Entonces, los caracteres cualitativos, también llamados de herencia sencilla, mendeliana, bueno, son caracteres discretos, ¿sí? Es decir, que se agrupaban o podían dar clases contrastantes, ¿sí? Por eso es que tenemos acá el dibujo de una planta alta, una planta baja. Profe, disculpe, ¿sí? ¿se puede fijar si tiene algún alumno que esté esperando para entrar? Mi compañero estaba mandando la solicitud. Listo, ahí está Oscar Pereira. Gracias, profe. No, está bien. Gracias por avisar. Bueno, ¿ya volvimos o no? Sí, profe, sí, se sigue viendo la presentación. Porque me sigue saliendo admitir, pero ya lo admití. Me parece. ¿Estamos bien? Bien. Entonces, y los caracteres cuantitativos, que son los llamados de variación continua, y en donde ustedes pueden ver ahí que no existen dos clases fenotípicas, sino que hay como todo un gradiente en cuanto a la altura de planta, ¿sí? Los caracteres cualitativos, les vuelvo a decir que estamos haciendo un repaso, ¿sí? Estos son temas que ustedes los vieron ya en profundidad en genética, cuando cursaron genética o cuando rindieron genética, ¿sí? Bueno, los caracteres cualitativos, y tenemos acá los caracteres con los que trabajó Mendel, ¿sí? Que eran en cuanto a tegumento de semilla, color de flor, forma de la legumbre, color de la legumbre, ¿sí? También la posición de flores y la estructura de planta o la altura de planta. Bueno, los caracteres cualitativos presentan diferencias de clases entre los fenotipos, es decir, tenemos esas clases contrastantes. Por ejemplo, una planta con flor de color púrpura o una planta de flor de color blanca, ¿sí? Los caracteres cualitativos tienen poca o una menor influencia ambiental, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, plantamos una planta así de estas, de flor blanca, vamos a ir, y si plantamos en nuestra región de la Quebrada de la Puna, plantamos, nos van a salir flores blancas, ¿sí? Una planta de flor blanca. Mientras que si las plantamos en nuestros valles de otras características ambientales, lo mismo nos va a dar una planta con flor blanca, es decir, son caracteres que no tienen influencia ambiental, ¿sí? Son de herencia sencilla, son caracteres cualitativos. Presentan una variación discontinua. En su expresión están involucrados pocos genes, ¿sí? 1, 2, ¿sí? Pocos genes. Entonces, los efectos individuales son fácilmente discernibles, es decir, yo sé, ¿sí? Que la homocigota dominante es el color de flor púrpura, el homocigota recesivo es el color de flor blanca, ¿sí? Son fácilmente discernibles. Para su estudio se analizan las cruzas individuales y las descendencias de estos cruzamientos. La característica es que presentan una distribución binomial o de Poisson y el análisis genético se hace por conteos. Entonces, en los caracteres cualitativos hay clases fenotípicas claras, ¿sí? Contrastantes.
Y estos fenotipos se pueden contar. Bien. Ahora vamos a ver los caracteres cuantitativos. En los caracteres cuantitativos, en primer lugar, no hay clases diferentes, sino que hay toda una diferencia de grado entre los fenotipos, ¿sí? Es decir, hay un gradiente, hay por ejemplo, como vimos el tema del tamaño, de la altura de plantas, ¿sí? Hay todo un gradiente entre los más bajos hasta los más altos. Son caracteres que tienen mucha influencia ambiental, ¿sí? Que es uno de los inconvenientes o lo que complica el análisis de este tipo de caracteres. Presentan la variación continua y este es el rasgo esencial o primordial de los caracteres cuantitativos. De hecho, por eso se los conoce como caracteres de variación continua. En la expresión de del carácter intervienen muchos genes y se los denomina poligenes. Los efectos individuales de estos poligenes no son discernibles, no se los puede individualizar. Para trabajar o analizar estos caracteres cuantitativos tenemos que trabajar con poblaciones, es decir, con numerosos individuos, con distintas poblaciones, como ya vamos a ver, y las descendencias de estas poblaciones. Los caracteres cuantitativos siguen una distribución normal y el análisis genético se hace mediante parámetros poblacionales, principalmente la media y la varianza, ¿sí? Entonces, en los caracteres cuantitativos no hay clases fenotípicas. Los fenotipos se miden. Y es lo que está mostrando esta foto en la que tenemos que se está midiendo, por ejemplo, la altura de planta, quizás están midiendo también la longitud de la mazorca, es decir, son caracteres que se miden. Bueno, entonces, toda esta suma de los efectos determinantes en la expresión de una característica cuantitativa, ¿qué es lo que genera? Genera una imagen de continuidad. Entonces, cuando se observa un conjunto de individuos que integran esa población de referencia, y nosotros estamos tomando, ¿sí? Midiendo, vamos a ver que se genera una imagen de continuidad. Entonces, estos caracteres cuantitativos admiten ajustes a distribuciones probabilísticas continuas, principalmente la distribución normal. Y esto hace que se pueda entonces, facilita el análisis estadístico y la aplicación de modelos biométricos para su interpretación, que es lo que dijimos que realiza el enfoque biométrico de los caracteres cuantitativos. Entonces, principalmente un carácter cuantitativo va a estar caracterizado por una media, ¿sí? Y una variancia, ¿sí? Ya que tienen o presentan el fenotipo de ese carácter cuantitativo, presenta una distribución normal o continua. Entonces se caracteriza o va a estar caracterizado por una media y por una variancia. Bien. Existen dos tipos de variación. La variación genética de tipo cualitativa, que es la que está relacionada con la segregación de genes simples, de efecto fenotípico notable, se analizaba mediante técnicas de conteo, y son las propias de genética mendeliana. Entonces, la variación es discontinua o discreta, ¿sí? Es decir, que es la variación genética de tipo cualitativa, es la que presentan los genes de herencia simple, ¿sí? Herencia mendeliana. Y la otra variación es la genética que se observa en la naturaleza, es la variación cuantitativa, que es la que se somete a medición y es la que va a presentar y es la que presenta la variación fenotípica, es continua. Entonces, la variación fenotípica
de un carácter cuantitativo es una variación continua. ¿A qué se debe entonces? Dijimos que la variación continua era el rasgo sobresaliente de los caracteres cuantitativos. Bueno, ¿a qué se debe la variación continua? En primer lugar, a que existen muchos genes. Son muchos los genes o poligenes que afectan a la expresión de ese carácter. Y por otro lado, también se debe a causas no genéticas, es decir, a la influencia ambiental sobre la expresión de ese carácter. Entonces, ¿sí? Debido a que estos caracteres de variación continua presentan en su expresión muchos genes y también a que hay a causas no genéticas o ambientales, el problema fundamental en la mejora, ¿cuál va a ser? Es identificar esos genotipos superiores, los genotipos que nosotros queremos para obtener esas nuevas variedades, conociendo solo el fenotipo. Ya que el fenotipo no se transmiten genes por medio de las gametas. Entonces, ¿sí? Van a ver que nosotros vamos a ver de qué manera vamos a poder nosotros identificar a cuándo, qué métodos de selección vamos a poder aplicar para elegir esos genotipos superiores, sabiendo o conociendo solamente el fenotipo. Y repetimos nuevamente que el fenotipo es la expresión última del genotipo. Y es lo que nosotros medimos y es lo que tomamos como base para la selección que vamos a realizar. Bueno, entonces, los caracteres cuantitativos están asociados a sistemas genéticos poligénicos. Entonces, su expresión y variabilidad estarían determinadas desde el punto de vista genético por la acción simultánea y conjunta de un gran número de genes, los que actuarían aditivamente, pero cada uno de ellos con aportes individuales y de magnitud reducida, es decir, de efectos pequeños. El rasgo esencial de un carácter cuantitativo es la variación continua que manifiesta. Bueno, vamos a ver entonces, dijimos que la distribución continua se debía a causas genéticas, porque implicaba muchos genes, y a causas ambientales. Bueno, las causas genéticas fueron explicadas a través de las experiencias que realizó Hermann Nilsson et y llamada hipótesis de los factores múltiples. Y luego vamos a ver que las causas ambientales fueron explicadas por Johansen por medio de la teoría de la línea pura. Veamos entonces las causas genéticas. Entonces, ¿qué es, cómo se trabajó? O sea, Nilsson et trabajó con color de espiga en trigo, ¿sí? Él quería saber qué pasaba, cómo se heredaba ese carácter. Entonces, él comenzó cruzando dos líneas puras, es decir, dos líneas, una que tenía todas las espigas de color rojo y la que tenía espigas de color blanco. Bajo el supuesto de que este carácter esté gobernado por un gen con dos alelos sin dominancia, ¿qué es lo que obtenemos? Entonces, del homocigota dominante por el homocigota recesivo, es decir, de la espiga roja por la planta de espiga blanca, obtenemos una F1 que heterocigota, que es de color intermedio. Es un color de espiga rosada, ¿sí? Por autofecundación de ese F1 se obtiene el F2, que ya da una dispersión para el color, ¿sí? Obtenemos un medio de la, perdón, 1, 2, 1, es decir, un cuarto de espiga colorada roja, un cuarto de la blanca y un medio, ¿sí?,
de la rosada. Bien, porque estamos diciendo que es un gen con 2 alelos sin dominancia. Bien. Si ahora suponemos que tenemos un carácter que esté gobernado por 2 genes idénticos, cada uno con 2 alelos, nuevamente sin dominancia, y en donde la intensidad del color rojo va a depender del número de alelos con letra mayúscula, es decir, que están acá en color rojo. Esos serían los que producen ese pigmento rojo. Entonces, nuevamente, hace el cruzamiento entre una línea pura de color rojo, espiga roja, por una línea pura de espiga blanca. La F1 va a ser 100% del color intermedio, del dihíbrido, el doble heterocigota, que es de color intermedio. Y en la F2 ya observó una mayor dispersión para el color de espiga. Habían espigas de color rojo, rojo oscuro, rosa, rosa pálido y blanco. Entonces, cuando contó los individuos, o sea, determinó la frecuencia de los individuos, él obtuvo esta frecuencia. 1 en 16 repetían, que están en los extremos, a los padres, 1 en 16 de la espiga colorada, 1 en 16 de la espiga blanca, y luego 4,16 de la roja oscura, 6,16 de la rosada y 4,16 de la rosada más pálida, ¿sí? Obtuvo esa distribución. Entonces, él para explicar esta herencia supuso que habría 2 genes que están controlando el carácter. Cada uno con alelos aditivos, que serían los que están con letra mayúscula, y alelos no aditivos, que serían los de letra minúscula. Entonces, la espiga roja debería tener todos aquellos alelos que aportan al color, es decir, que tendría los alelos aditivos, que son los A mayúscula y los B mayúscula. Y la espiga blanca tendría entonces los alelos que no aportan al color en este caso, que serían los no aditivos, que serían los de letra minúscula. Y ese F1 era uniforme, doble heterocigota, con 2 alelos aditivos, ¿sí? Que le corresponde entonces un fenotipo intermedio. En la F2 ya se da lo que acabamos de ver, la frecuencia, ¿sí? 1, 4, 6, 4, 1, en donde tenemos un 16 del que tiene los 4 alelos aditivos para color rojo, ¿sí? Los en mayúsculas. Y 1,16 también con los 4 alelos, bueno, 0 alelos aditivos, digamos, por eso es la blanca, que tendría todos los de A minúscula, A y B minúscula, es decir, 0 alelo aditivo. Abajo tenemos 4,16 con 3 alelos aditivos, 6,16 con 2 alelos aditivos, 4,16 con 1 alelo aditivo. ¿Sí? Bueno, entonces, para un par de genes tenemos 3 clases fenotípicas. Para 2 pares de genes ya tenemos 5 clases fenotípicas. Para 3 pares de genes tenemos 7 clases fenotípicas. Con 4 pares de genes vamos a tener 11 clases fenotípicas. Y así seguimos, por ejemplo, con 10 pares de genes tenemos 21 clases fenotípicas. Tal es así que entonces, cuando tenemos muchos más, que sería el caso de poligenes, es decir, de un carácter cuantitativos, y que estén influenciados, ya sabemos, por la variación ambiental, llegamos a la curva de distribución continua, ¿sí? O curva de distribución normal como tenemos acá. ¿Sí? Entonces, se corresponde con la misma distribución a la que se había llegado, a la que Nilsson él había llegado a su experiencia. Entonces, si a esta segregación fenotípica, ¿sí? Que dijimos 3 fenotipos, 5, etcétera, si a esta segregación fenotípica le agregamos la acción del ambiente, que lo que hace, digamos, es suavizar la curva, ¿sí?
suavizar esos escalones que tienen cada una de estas clases, ¿sí? Terminamos obteniendo la típica curva de distribución normal que describe a los caracteres cuantitativos. ¿Sí? Este es un modelo sencillo de entender por qué digamos, por qué un carácter cuantitativo gobernado por poligenes, es decir, numerosos genes, presentan una variación continua. Esa es la hipótesis de factores múltiples. Entonces, estos resultados los llevaron a Nilsson Gell a plantear un modelo aditivo para explicar la herencia de un carácter cuantitativo, pero siguiendo los mismos postulados de Mendel. No es que tengan otro tipo de herencia, ¿sí? Cumplen los postulados de Mendel. Entonces, es un carácter controlado, un carácter cuantitativo, entonces un carácter controlado por varios genes, se llama poligénico. Cada gen tiene alelos aditivos y también alelos no aditivos, es decir, alelos que aportan al carácter y alelos que no suman al carácter. Estos alelos aditivos son los que contribuyen a la expresión del carácter y los no aditivos no suman. La contribución de los alelos aditivos es pequeña y similar en todos los casos. Bueno, existe ahora un ejemplo sencillo, existe una manera de calcular, o sea, factores múltiples, pero ¿cuántos serían? O sea, ¿cuántos serían los genes que integrarían o que estarían determinando ese carácter? Bueno, existe una fórmula que luego de una serie de simplificaciones, de desarrollo, llegamos a esta fórmula. N, que nos va a dar el número de genes o poligenes que actúan en la expresión de ese carácter, es igual al logaritmo de P sobre el logaritmo de un cuarto. Y vemos acá un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, tenemos, si cruzamos una línea pura de frutos que pesan 50 gramos con otra línea de plantas cuyos frutos tienen una media de 100 gramos. Obtenemos una F1 que tiene una media de 75 gramos. Y una F2 que es muy variable. Y en esa F2 tan variable se encuentra una planta que pesa 50 gramos, que es como uno de los parentales, como el parental menor, digamos, ¿sí? ¿Entre cuántas plantas se midieron, ¿sí? O se pesaron estos frutos. Se pesaron en una población de 1030 plantas. Entonces, ¿cuántos genes estarían controlando ese carácter de peso de fruto? Aplicando la fórmula, tenemos que serían N sería igual a 5. Es decir, que podemos decir que existen 5 genes o poligenes que están gobernando este carácter. ¿Y cómo sería entonces? Si tenemos 5 genes que están controlando el carácter, nosotros vamos a tener desde individuos que tengan 0 genes aditivos hasta el que tenga los 10 alelos aditivos, o sea, de 0 alelos aditivos hasta 10 alelos aditivos. El que tiene 0 alelos aditivos pesa 50 gramos y el que tiene 10 alelos aditivos pesa 100 gramos. Entonces, se divide, hay que dividir una diferencia de 50 entre los 10 alelos aditivos. Eso nos da 5 gramos. Quiere decir que cada alelo estaría aportando 5 gramos al peso de ese fruto. ¿Sí? Es decir, con 0 alelo aditivo, 50. Con 1, 55. Con 2, 60. Es decir, va aumentando cada aporte de un alelo aditivo más, va aportando 5 gramos. ¿Sí? Y tenemos que en el medio, es decir, con 5 alelos aditivos, que es la mitad de 10, que son los que están participando, se encuentra la F1, que es la que pesa 75 gramos, es decir, es la clase más frecuente, que es la intermedia, y se corresponde con los 5 alelos aditivos. Bueno,
Este es un modelo muy, muy sencillo para explicar justamente de una manera muy simple cómo sería, a qué se refiere cuando hablamos de alelo, de acción aditiva, es decir, que van sumando en forma pequeña y simultánea, digamos, a la expresión del carácter, cada uno de estos alelos, ¿sí? Es un ejemplo muy sencillo. Entonces, un primer resumen. Los caracteres cuantitativos están controlados por varios genes, es decir, son poligenes. En un modelo aditivo, cada gen tiene alelos que contribuyen al carácter, que son los aditivos, y los que no contribuyen son los no aditivos. Cada alelo aditivo contribuye en la misma medida a la expresión de ese carácter, que serían los 5 gramos del ejemplo que acabamos de ver. Bueno, entonces, esa sería la explicación de las causas genéticas que hacen a que los caracteres cuantitativos presenten una curva de distribución continua. Ahora, existen también, dijimos que los caracteres cuantitativos tienen mucha influencia ambiental. Bueno, estas causas ambientales son las que fueron explicadas por Johansen en función a la teoría de línea pura. Johansen trabajó con una variedad de porotos llamada Princess, ¿sí? Y él estudió el peso y el tamaño, ¿sí? Es decir, en función del peso determinó el carácter tamaño para la población de porotos. Entonces, él trabajó con una población muy grande de la variedad y ese peso, como dijimos, correlacionado con tamaño. Y logró separar en esa población tan grande, que era muy variable, ¿sí? En cuanto al peso, logró separar las semillas más grandes de las más pequeñas, ¿sí? Y separó 19 líneas por su peso y por su tamaño. Logró separar 19 líneas, 19 clases, ¿sí? Después hizo lo mismo en cada una de estas líneas, comenzó a trabajar, pero observó que a lo largo de las varias generaciones, ¿sí? La media del peso en cada una de estas líneas se mantenía constante, es decir, que ya no había respuesta a la selección por tamaño, o sea, dentro de cada línea seguía seleccionando las que eran un poco más grandes, pero ya la media era la misma, es decir, que las pequeñas variaciones dentro de cada una de estas 19 líneas se debía ya al ambiente, ¿sí? Entonces, él toma en un barril, se encontraban todas estas semillas, que era una mezcla de semillas, y comenzó a seleccionar, ¿ven? Por peso de semilla, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y luego en cada una de ellas por varias generaciones. Entonces, él observó que en esta población original, que ya vamos a ver que la población original, donde sea, donde nosotros comenzamos a hacer selección, se llama población base, bueno, esa población base original, existían sí diferencias fenotípicas, que en cuanto al peso de semilla o tamaño de semilla. Por eso que él seleccionó y separó esas 19 líneas. Entre esas 19 líneas sí había diferencias genotípicas, pero dentro de cada una de estas líneas ya no había diferencias genéticas, sino que las diferencias, que eran mucho menores, ya se debían a causas ambientales. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él, en cada una, él separó estas 19 líneas, por ejemplo, las más pequeñas, que eran las menos pesadas, de 15 centigramos, y hasta las más pesadas y más grandes, que eran de 90 centigramos. Él separó esta primera línea, digamos, ¿sí? La que está acá a la izquierda. Después, en cada una de estas líneas, al año siguiente volvía a seleccionar, pero la media se mantenía constante. Al año siguiente volvía a seleccionar, pero el promedio nuevamente se mantenía constante. Es decir, que entonces él postuló que en esta población base sí había
en esta población original, la variabilidad que había sí se debía a causas genéticas y ambientales, ¿sí? Es decir, que el fenotipo, que en este caso es el peso de semilla, o el tamaño, mejor dicho, de semilla, se debía, era la suma del genotipo más el ambiente. ¿Mm? E viene de environmental, ¿no? Por la palabra de ambiente en inglés. Y cada una de estas era una línea pura, ¿sí? Estamos en una especie, de poroto es una especie autógama, ¿sí? Prácticamente 100% de autogamia, no existe polinización cruzada. Entonces, cada línea pura, al ser aislada, no presentaba año a año variabilidad genética. Entonces, si existía algún tipo de variabilidad dentro de cada una de estas líneas, solamente era debida al ambiente. ¿Sí? Entonces, él definió a la línea pura como la descendencia por autofecundación de un individuo homocigota. Entonces, si yo tengo un individuo homocigota, supongamos el homocigota dominante, a grande, o el homocigota recesivo, a chica, y se autofecunda un individuo homocigota, la descendencia es homocigota. Entonces, en una línea pura, la selección es ineficaz porque no existe variabilidad genética, ¿sí? Este es un concepto muy importante y van a ver ustedes, saber que no se puede hacer selección en una línea pura. ¿Por qué? Porque es 100% homocigota, porque no tiene variabilidad genética, ¿sí? Y es importante también ir ya memorizando el concepto de línea pura. Es la descendencia por autofecundación de un individuo homocigota. Bien. Entonces, vimos que las causas de esta distribución continua que caracteriza a los caracteres cuantitativos se deben a causas genéticas explicadas por la hipótesis de factores múltiples por Hermann y Sonel y las causas ambientales, por Hansen con la teoría de la línea pura. Para analizar la herencia de los caracteres cuantitativos, ¿sí?, hay que establecer las bases de los mecanismos genéticos que determinan la expresión de los genotipos. También hay que conocer la interacción de estos, ¿sí?, del genotipo con el ambiente en la expresión de ese carácter. Se utilizan modelos conceptuales y biométricos, ¿sí?, que con base a esos modelos, los diferentes tipos de efectos genéticos que sustentan esta variabilidad genética que se observa, es decir, cómo inciden sobre los fenotipos que se expresan. Tanto de qué manera dijimos que las características primordiales de un carácter cuantitativo eran su media y su varianza. Se hace necesario entonces recurrir a modelos biométricos para explicitar su composición y sus relaciones. ¿Sobre qué bases y supuestos de validación se sustentan? ¿Sí? Bueno, cualquiera sea el mecanismo genético, la expresión de los caracteres cuantitativos de mayor importancia, desde el punto de vista de la mejora genética de los cultivos, queda claro que no siempre es factible efectuar una disección pormenorizada de los genes involucrados, es decir, era difícil, como venimos resaltando, poder discernir los efectos particulares de cada uno de estos genes y de sus interacciones a nivel genómico o con otros niveles celulares. Es decir, es bastante compleja la acción de estos caracteres cuantitativos. En tales circunstancias, lo que se hace es conseguir una aproximación biométrica mediante la aplicación de modelos estadísticos y genéticos de cuál es la expresión, ¿sí?, y sirven para la descripción
el diagnóstico, la interpretación y el pronóstico de cuáles van a ser las acciones que vamos a tener que nosotros seguir para poder implementar con éxito un proceso de mejora genética.